cada día, Señor, que no permitas que nos falte comida, Señor, el hecho de que nos cuides y nos mantengas felices, Señor, alimentados, y que podamos resolver cualquier problema contigo, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, Señor. Doy las gracias por todo lo que he hecho en la vida de mis hermanos, Señor, y las gracias por todo lo que he hecho en mi vida, Señor. También te doy las gracias por hoy traer a mi hermano aquí, Señor, a que pueda escuchar un poco más de ti, Señor, de que su edad pueda aprender de ti, Señor, que tú hayas alimentado su espíritu, Señor, su alma, para que te sigan, Señor, para que hayas despertado ese interés en ti. Así que te doy las gracias por el enorme trabajo que estás haciendo en él, Señor, y que continúes con él y que no lo dejes que se aparte, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Damos gracias por el tiempo que das por nosotros, Señor, por el amor y las ganas que pones en nuestras vidas, Señor. También te pido, Señor, que ayude al hermano Eduardo, Señor, que tu Espíritu Santo viva en él, Señor, en este momento, para que él pueda transmitir de buena forma todo lo que tú nos quieres transmitir en nuestra vida, Señor, para que nosotros también podamos implementar eso en nuestro día a día, Señor, y que se incruste en nuestra vida, Señor, nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias. Bueno, el tema, ¿cierto?, el que estamos viendo es el espíritu de enfermedad. Y en realidad no hemos visto mucho, aunque sí hemos visto algunas cosas, ¿cierto?, pero un poco así como a la rápida, derechamente sobre este espíritu o este demonio de enfermedad, ¿ya? Eh, Vimos principalmente las causas naturales que pueden tener una enfermedad, porque es necesario entender que no todas las enfermedades son demoníacas, ¿ya? Muchas enfermedades son por causas naturales, por un virus, por un resfrío, por contaminaciones que vimos del medio ambiente, por maltratar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver causas espirituales. Esto no significa, ¿cierto?, que estas causas estén, ¿cómo se llama?, necesariamente separadas. Pueden haber enfermedades que son de origen natural, pero que detrás puede haber una causa espiritual, o una causa espiritual que cause una enfermedad eh, que aparentemente sea desde el punto de vista natural, ¿ya? Entonces, el viernes pasado alcanzamos a ver, para poder discernir especialmente las enfermedades con causas espirituales, necesitamos de algo sumamente importante, que es el discernimiento. El cristiano necesita discernimiento. Y el discernimiento, yo no estoy hablando del don de discernimiento que sale en las escrituras en Primera de Corintios, sino que estoy hablando del discernimiento que la Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos 5, con otros versículos más, de el discernimiento que debe tener el cristiano por el hecho de ser cristiano, que nace de una relación con Dios. Y ese discernimiento, y el don de discernimiento también, ¿cierto?, me va a hacer capaz de discernir las causas que puede tener algún tipo de enfermedad que yo esté viviendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver de que algunas enfermedades pueden ser pruebas de parte de Dios, ¿ya? Pero para eso necesitamos discernir, ¿ya? Job 7, versículo 5, dice lo siguiente: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Vamos a ver versículo 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón? Lo vestiste todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas. Entonces aquí vemos de que la enfermedad que estaba viviendo Job, o cierto, el mismo Job relata de que Dios prueba, y muchas veces lo hace a través de las enfermedades. Es una prueba de Dios. ¿Cuál es el objetivo de una prueba? ¿Cierto? Poder, por ejemplo, en el Nuevo Testamento sale en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, lo vamos a leer, que habla un poco del propósito de las pruebas. Vamos a ver. Primera de Pedro 1 dice, dice 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece,
bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos más importantes de las pruebas? Depurarnos, como el oro en el crisol. Yo pongo el oro en el crisol y lo someto a altas temperaturas para sacar las impurezas y que quede un oro más puro. Lo mismo con nosotros, somos pasados por diversas pruebas, ¿cierto? Justamente para que nuestra fe sea probada, sea puesta en una situación donde necesita ser aplicada. ¿Por qué es importante vivir estas pruebas? Porque cuando yo paso una situación donde se requiere fe, ¿cierto? Me doy cuenta de las falencias que tengo, de la falta de fe y de la necesidad de recurrir a Dios. Y Dios puede llenar ese vacío. Entonces así sale la impureza, que es mi falta de fe, y se llena, mi fe se empieza a perfeccionar, a crecer. ¿Por qué? Porque recurro a Dios, ¿cierto? Eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Pero muchas enfermedades pueden ser pruebas, como el caso de Job. Vamos a leer Deuteronomio 8, 2 y 6. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Deuteronomio 8, 2 y 16. Porque ya nos hemos demorado harto en este estudio. 8, 2 y 16. Acá está. Dice: te has de acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Entonces, aquí hay uno de los propósitos de las pruebas, que cuando estamos en las manos de Dios, las pruebas son para la postre hacernos bien. Nosotros vemos si, bueno, ya hemos hablado ¿cómo se llama? De Job, ¿cierto? Que Dios lo sometió a una prueba muy grande para a la postre hacerle un bien mayor. Job no podía ver que él estaba en una situación peligrosa dentro de su corazón. Su perfección externa, ¿cierto? Sus buenas obras, ¿cierto? Empezaron a enceguecer muchas veces lo que estaba pasando dentro de su corazón. Y Dios lo pasó por la prueba justamente ¿para qué? Como dice aquí, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces la prueba saca lo que realmente está en nuestro corazón. Lo que realmente está en lo profundo, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros no conocemos cómo realmente somos. Cuando pasamos por la prueba nos damos cuenta de lo que realmente somos y de la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de depender de Dios, la necesidad de andar en el Espíritu, que realmente en nosotros no hay nada bueno. Y empezamos a depender de Dios y eso nos hace crecer. Porque cuando dice la postre hacerte bien, no solamente está hablando de cosas temporales acá en la tierra, sino que también está hablando de cosas que trascienden lo temporal. Porque las pruebas, ¿cierto?, nos preparan para reinar. En el libro de Hechos, Pablo dice de que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y Pablo le estaba hablando a gente que ya era salva, no le estaba hablando a mundanos, ¿cierto? Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Jesucristo murió en la cruz y le dio y entregó salvación a todos los hombres, independientemente cómo sean, ¿cierto? Es un perdón de nuestros pecados que está sobre la humanidad. ¿Cuál es el pecado? Que la humanidad, habiendo hecho Dios esto, rechaza, ¿cierto?, lo que ha hecho Dios y no quiere ser salvo. Entonces, si Pablo le estaba hablando a gente que ya era salva, no le estaba hablando de su necesidad de ser salvados, sino de su necesidad de reinar, su necesidad de ser parte del reinado de Jesucristo, que es diferente, donde tenemos una participación activa en el reinado de Jesús, en la aplicación de la autoridad de Jesús aquí en la tierra, en este tiempo presente y obviamente en la eternidad cuando Jesucristo venga. Entonces, por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos, dice Pablo, y eso está hablando de lo que pasa aquí en la tierra, pero en el ámbito espiritual. Las pruebas nos preparan, nos depuran, nos forman para ser aptos de reinar, de que la autoridad de Jesús se transmita a través de nosotros.
Y eso no quiere decir mandar gente, formar una iglesia gigante, todo lo demás. Puede ser parte de, ¿cierto? Pero en realidad está hablando de ejercer la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo aquí en la tierra. Y yo siempre les he dicho, el reino parte de adentro hacia afuera. Dios partió salvando y dándole vida no a tu cuerpo, no a tu alma, sino partió dándole vida a tu espíritu. Entonces, Dios partió de adentro hacia afuera y desde tu espíritu quiere influenciar sobre tu alma, sobre tu cuerpo y así sucesivamente. Acuérdense que en la Gran Comisión, o en una de las comisiones, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, en Hechos 1, ¿cierto?, les dice, y me seréis testigos. Y empieza desde lo más cercano a lo más lejano. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De adentro hacia afuera. También nosotros, establecer el reino de Dios en mi corazón, dentro de mí, con tu cónyuge o con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, ¿cierto?, con tu casa, después con tus familiares, después con la iglesia, etcétera, etcétera. Y así extendiéndolo. Porque ese es el orden divino. Entonces necesitamos aprender que estas pruebas, estas tribulaciones, que muchas veces algunas enfermedades pueden ser pruebas, ¿cierto?, de Dios, me va a depurar, me va a fortalecer la fe, me va a hacer crecer para que el reino de Dios se manifieste en mí y a través de mí. Y también está hablando de lo que trasciende esta vida terrenal, que es la vida venidera, que ya estamos viviendo acá, ¿cierto?, en nuestro espíritu, pero cuando venga el Señor Jesucristo y seamos resucitados, o si es que llegásemos a estar vivos, ¿cierto?, transformados, ¿cierto? Y empieza ya las pruebas te siembran y te forman para la eternidad, para lo que Dios tiene preparado para ti en la eternidad, para reinar. Amén. Entonces aquí dice claramente de que Dios afligió al pueblo de Israel para probarlo, para saber lo que había en su corazón, para la postre serle bien. Entonces las pruebas sacan las cosas que hay en nuestro corazón para ver si realmente nosotros vamos a guardar los mandamientos. No es que Dios no sepa, Dios ya lo sabe. En realidad es más para que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto?, que realmente muchas veces no somos lo que creemos ser. Entonces muchas enfermedades pueden ser pruebas. También muchas enfermedades pueden ser castigos. Por ejemplo, en la vida de los cristianos, el castigo de Dios es para corrección, para disciplina. Vamos a ver Hebreos 12:5. Que es un versículo que ya compartimos hace un tiempo, si mal no recuerdo. Hebreos 12:5 dice lo siguiente: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Voy a seguir leyendo, aunque aquí dice solamente esos versículos, pero voy a seguir leyendo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a nuestros padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos la santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Aquí hay un claro ejemplo y quizás es uno de los versículos bíblicos que mejor describe el castigo de Dios hacia un cristiano. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros, por lo menos en nuestro idioma español y en nuestra cultura, tenemos tan tergiversado el concepto del castigo que muchas veces lo vemos como algo negativo, como algo malo, como algo que no debería ser un padre sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos recibido, vivido o visto, ¿cierto?, abusos de autoridad donde gente ha castigado, ¿cierto?, a otras personas desde un punto de vista malo. Lo hemos visto en nuestras propias familias, en otras familias, en las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un concepto negativo del castigo y eso nos hace proyectarnos hacia Dios.
Pero nosotros tenemos que entender de que Dios es santo. Y que, como dice aquí, que el castigo que proviene de Dios es para lo que nos es provechoso, para que recibamos y seamos partícipes de su santificación. Y es importante esto, hermanos, porque aquí habla de que ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Que por causa de la disciplina, ¿cierto? Y es más, dice aquí de que recibe a los hijos con azotes, ¿cierto? Pero eso no quiere decir como un abuso de autoridad, sino que está hablando solamente de disciplina. Y es importante, especialmente para los hermanos que quizás han tenido un padre ausente, o quizás han tenido un padre que nunca los disciplinó, que la paternidad, ¿cierto? Cuando el padre no ejerce disciplina sobre los hijos, la paternidad no está completa. ¿Cómo yo como padre puedo afirmar mi paternidad sobre mis hijos? A través de la disciplina. Y eso no significa que los tengo que estar retando cada rato, que los tengo que golpear, por ejemplo, sino disciplina se trata de mantener un orden, de mantener un hogar seguro, ¿cierto? Donde el hijo sabe que tiene ciertas reglas y yo trazo un camino donde hay ciertas reglas por donde yo lo voy guiando para que él vaya siendo formado. Eso no significa que lo tengo que andar golpeando cada rato, que lo tengo que andar retando a cada rato, sino disciplina. Se trata de mantener un camino trazado y trabajar, porque si me voy de ese camino, lo puedo encauzar. Por ejemplo, en la palabra de Dios habla de esto cuando dice, no os apartéis ni a derecha ni a izquierda de las palabras de Jehová. Ahí está hablando de que Dios se preocupa de que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. O sea, su palabra nos traza un camino y nos va a formar límites. Límites en todas las áreas de nuestra vida. Hay límites para vivir la sexualidad. La palabra de Dios nos traza límites, dependiendo de la condición o de la etapa en que estamos viviendo. Para la juventud, para la adultez, para la vejez, para estar casado. Nos traza límites. Porque no porque esté casado puedo tener todo el sexo que quiera. La palabra de Dios me traza límites, ¿cierto? Para no irme ni a un lado, ni al otro lado, ni a un extremo. También en el tema de comer, en el tema de la administración de mis finanzas, de todo Dios me traza límites. Que no es que Dios quiera esclavizarme, sino que Dios me está dando un camino, y ese camino es para lo que me es provechoso, para ser partícipe de su santificación. A través de guardar ese camino yo voy a andar en santidad. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Que al final da fruto apacible ¿de qué? De justicia en lo que en la disciplina de Dios son ejercitados. ¿Quieres alcanzar palabra de justicia? ¿Quieres alcanzar estar en un estado de justicia? Y es más, les voy a dar algo extra. En Hebreos 5 vamos a hablar. Vamos a ver en Hebreos 5, por ejemplo, en el versículo 12. No, en el versículo 11 en adelante. Dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois débiles para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Aquí el apóstol está hablando de que según la condición del corazón del creyente va a recibir dos tipos de palabras. No es que haya dos tipos de palabras de Dios, sino habla de nivel de profundidad. Una palabra que es leche y otra palabra que es manjar o vianda sólida. O sea, una palabra es más básica, como dice aquí, que está hablando de los primeros rudimentos, y la otra es ya una palabra más sólida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, yo tengo un hijo, como cierto que todos saben, que tiene 10 meses, ¿cierto? Entonces, hay ciertas comidas que yo no le puedo dar. Por ejemplo, ayer, cierto, él quería torta, ¿cierto? Entonces, él no puede comer eso. Por ejemplo, hoy día también, cierto, él quería, cierto, comer pizza, porque había, cierto, una pizza ahí, cierto, encima, y él quería pizza, y
le tuvimos que dar algún tipo de comida que sea para él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la vianda sólida, ¿cierto? No es para él todavía porque es un niño. Aún su estómago está en desarrollo, ¿cierto? Y no puede recibir ciertos alimentos. ¿Ya? Cuanto más delicado es el tema espiritual que trasciende a esto natural y tiene trascendencias, consecuencias eternas, que pueden ser positivas o negativas. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, saber de que hay una palabra que es leche y otra palabra que es vianda sólida o palabra de justicia. ¿Y qué es lo que nos impide recibir la palabra de justicia, como dice el versículo 13? Ser niños. Y según la Biblia, ser niño es ser carnal. En Primera de Corintios, Pablo dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Entonces, vemos realmente que muchas veces cuando nosotros nos mantenemos en la carne, ¿cierto?, nos convertimos en niños y no podemos recibir la palabra de justicia. ¿Y cuál es la palabra de justicia? ¿Qué leímos recién en Hebreos 12? ¿Para qué es la disciplina? ¿O, cierto, para qué es el castigo de Dios? Para hacernos participantes de qué cosa? De su justicia. ¿Cómo llegamos a la madurez? ¿Cómo llegamos a ser participantes de la palabra de justicia? A través de la disciplina de Dios. Que no es un aspecto negativo. Es que Dios me va estrechando más el camino porque se va preocupando de que yo ande por la misma senda. ¿Cierto? Por ejemplo, ahora, ¿cierto?, con mi hijo, cuando él camina, da un paso para allá, da el otro para allá, ¿cierto?, todo lo demás, y se afirma todo lo demás. Pero si él tuviese 15 años y no pudiese caminar bien, sería preocupante. Sería un signo de alerta. Y yo tendría que intervenir, ¿cierto?, ya sea con un médico, con cualquier cosa, porque no puedo permitir que él camine así. Tengo que ver que hay algo malo. En cambio ahora, como el niño está en crecimiento, yo sé de que son sus primeros pasos y obviamente no le puedo exigir que ande como un hombre adulto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está, ¿cierto?, aprendiendo. Entonces, el margen de error, por decirlo así, es más amplio. Pero a medida que mi hijo vaya creciendo, yo tengo que estar preocupado de que el margen de error vaya siendo más poco, porque si él se empieza a equivocar en ciertas cosas que no van acorde a cómo él va avanzando en su edad, me tengo que preocupar porque hay un problema y tengo que tratar de solucionarlo. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Entonces, cuando nosotros partimos recién, somos niños, ¿cierto?, el margen se enancha, por decirlo así. Porque estamos en una palabra que es leche, en una doctrina en los primeros rudimentos, aprendiendo recién y Dios nos está marcando recién los caminos y hay ciertos parámetros, pero a medida que vamos creciendo, vamos avanzando, los parámetros se van achicando. Y esa es la palabra de justicia, la disciplina de Dios, la corrección de Dios, muchas veces el castigo de Dios, ¿cierto? Nos va estrechando más el camino, no de una forma negativa, vuelvo a reiterarlo, sino de una forma de que el Padre manifiesta su paternidad sobre nosotros. Y eso es importante porque sin disciplina no hay manifestación de la paternidad. Y este mismo versículo en Hebreos 12 lo dice, que por medio de la disciplina del castigo nos recibe como hijos. Dice, ¿qué padre hay que no castigue a sus hijos? Entonces, si dice que padre hay, es porque un padre que no disciplina a sus hijos no está ejerciendo su paternidad. Y no estoy hablando de castigo físico, no estoy hablando de retos, no estoy hablando de esas cosas. Quizás pueda ser parte de, en algún momento sea necesario aplicarlo, ¿cierto? En cierta medida solo para corrección. Pero la palabra disciplina y castigo no necesariamente está relacionada con un daño físico. En Proverbios dice, ¿cierto?, que es necesario disciplinar a los hijos mientras son chicos, pero también dice, en ningún momento, en ninguna circunstancia, tu corazón se incline a destruirlo. Entonces hay límites. Tiene que ser con un propósito. Por eso nunca debemos disciplinar si nosotros estamos enojados. Nunca debemos disciplinar desde nuestros sentimientos, sino desde lo que es provechoso para la persona que voy a aplicar la disciplina.
Yo muchas veces prefiero, muchas veces, no discutir, no corregir cuando estoy molesto. Y algunas veces he tenido, ¿cierto? He tenido, ¿cómo se llama? Que decir, mira, no vamos a hablar ahora porque estoy muy molesto, después vamos a hablar. Entonces, oro, medito, y después que ya no estoy molesto, reflexiono y aplico la disciplina. Quizá un consejo, quizá lo que sea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo estoy airado, no va a obrar en mí la justicia de Dios. Necesito yo estar realmente conectado con el Espíritu y la ira me estorba. ¿Ya? Bueno, entonces, en la vida de los cristianos, la disciplina va a aplicar corrección, encaminar. Hay muchos más versículos, pero no los vamos a ver por causa del tiempo. Vamos a ver de que los castigos en la vida de los inconversos son para juicio. Vamos a ver 1 Samuel 5:6. Vamos a ir al Antiguo Testamento. 1 Samuel 5:6. Van a perdonar, pero hay un vecino que está haciendo fiesta y puso la música muy fuerte, así que si escuchan alguna música de fiesta, no crean que yo tengo una fiesta acá en la casa, sino que es un vecino, ¿ya? 1 Samuel 5, versículo 6, dice lo siguiente. Pero se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Vamos a ver, el mismo capítulo, versículo 12, dice lo siguiente. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a ver el 6:9. Capítulo 6, versículo 9, dice: Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Entonces, voy a explicar un poco el contexto de estos versículos bíblicos. Lo que pasa es que el arca de Jehová había sido quitada del pueblo de Israel. Y este pueblo tenía el arca. Entonces, Dios empezó a herir, a castigar a este pueblo, con hemorroides, también, no solo con hemorroides, sino con especies de quistes, ¿cierto? En el cuerpo, ¿cierto? Y algunas otras cosas más los empezó a herir. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pusieron el arca sobre un carro, ¿cierto? Pusieron el arca y muchas ofrendas y cosas, ¿cierto? En compensación de todo lo que habían, ¿cierto? Recibido. Y llevaron a este novillo, ¿cierto? Para que, ¿cierto? Llevara el arca. Entonces, el camino más lógico que tenía que tomar este novillo era uno, ¿cierto? Y el otro camino, por decirlo así, cuesta arriba, ¿cierto? Que no lo iba a tomar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El novillo de forma natural, porque siempre se iba a ir por el otro camino, era el camino que iba hacia una de las aldeas de Israel. Entonces, ellos cuando enviaron esto dijeron, si realmente se va por el camino más difícil donde no debería ir un novillo, ¿cierto? Que nunca ha tenido, ¿cierto?, un yugo ni nada, si se va por ahí, que es algo imposible que pase por sí solo, vamos a entender que realmente Dios nos hirió. Pero si se va por el otro camino, vamos a entender de que todas las plagas que nos vinieron realmente es una coincidencia y no tiene nada que ver con el arca, porque ellos sabían de que Jehová era el Dios de Israel y que el arca era una representación de la presencia de Jehová. Entonces ellos soltaron a este novillo con el arca y se fue por el camino donde no se debía ir, hacia la ciudad de Israel. Y entendieron que realmente la mano de Jehová los estaba castigando. Y Dios quitó el castigo una vez que ellos devolvieron el arca. Entonces vemos de que el castigo para los impíos, ¿cierto?, es juicio.
Viene una consecuencia, un castigo, ¿cierto? Un juicio de algo que ellos están haciendo, que no necesariamente persigue un propósito de corrección o de crecimiento, sino simplemente es un juicio. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál otras causas espirituales pueden ser las enfermedades? Maldiciones ancestrales, pecados de los antepasados. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Lamentaciones 5:7. Lamentaciones 5:7. Dice lo siguiente. Dice, nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. Entonces, nosotros ya hemos, ¿cierto?, hablado de esto. Hemos hablado mucho de las causas de contaminación espiritual. Vimos muchos estudios sobre eso. Y sabemos de que hay pecados o hay maldiciones que pasan de los padres hacia los hijos. Y que es necesario romper esas maldiciones porque en Cristo Jesús fueron rotas. Pero muchas veces es necesario aplicar, ¿cierto?, de una forma activa el sacrificio de Jesucristo sobre ciertas maldiciones, sobre ciertas circunstancias que para nosotros son maldiciones. Entonces, pueden haber enfermedades, especialmente y muchas veces las enfermedades que son de carácter genético, que puede ser, no es que todas las enfermedades sean así, pero puede ser en la mayoría de los casos que tenga que ver con algún tipo de maldición ancestral, ¿cierto?, o de nuestros antepasados. Enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, ¿cierto?, incapacidades, limitaciones, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga que ver con algún tipo de maldición de los antepasados. No todas. Por ejemplo, tenemos, que vamos a verlo también, el ejemplo del ciego de nacimiento, ¿cierto? Pese a que él nació ciego, ¿cierto?, no era una enfermedad de los pecados de los padres. Y el mismo Señor Jesucristo dice eso. Ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas el día de hoy. Entonces, no siempre es así, para que no juzguemos. Vamos a ver. Job 17:5. Job 17:5. Dice lo siguiente. El que denuncia lisonjas a su prójimo, los ojos de sus hijos desfallecerán. O sea, está hablando de lisonjas, de hablar con mentiras, de engañar a tu prójimo por medio de la palabrería, ¿cierto? Para hacerle mal, obviamente va a venir una maldición sobre los hijos, que sus ojos desfallecerán. Ceguedad y algunas otras interpretaciones que uno puede dar, ¿cierto?, al versículo bíblico, pero está hablando de que hay enfermedades físicas que son por causa de los pecados de los padres. Y cuando habla de padres, no necesariamente está hablando de papá y mamá. Padres está hablando de genealogía. Acuérdense de que, por ejemplo, cuando está hablando de la genealogía de Jesús, está hablando de que Jesús es hijo de David. Y Jesús no fue hijo directo de David. Bueno, sabemos de que por parte de padre, ¿cierto?, su padre directo era Dios, no José. Pero por parte de madre, en su parte terrenal, ¿cierto?, no en su parte divina, porque María no es la madre de Dios, por ningún motivo, sino que la parte terrenal, la parte de la encarnación del Hijo de Dios, necesitaba que fuese engendrada como cualquier ser humano, salvo que fue por concepción divina y del Espíritu Santo, sin acto sexual, ¿cierto? Entonces, genealógicamente, por parte de su madre, también era de la genealogía de David. Era hija de David. O sea, Jesús era hijo de David por parte de la carne. Pero no necesariamente David fue el papá, sino fue parte de sus padres. Por ejemplo, en las Escrituras muchas veces habla de los padres, cuando dicen nuestros padres hicieron esto, nuestros padres hicieron esto otro. Y no está hablando necesariamente del papá y la mamá directo, sino de genealogía. ¿Ya? Entonces hay que entender esos conceptos para poder entender versículos bíblicos en las Escrituras. Entonces vemos de que hay maldiciones ancestrales o enfermedades que pueden ser maldiciones ancestrales. Y es necesario, hermano. Nosotros, por eso que les hablé al principio en el estudio anterior del discernimiento, porque no todas las enfermedades son causas demoníacas, no todas las enfermedades son causas de maldiciones, sino que muchas enfermedades pueden ser causas naturales o algunas otras causas que vamos a ver.
Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden tener algún tipo de carácter ancestral. Por ejemplo, muchas veces la esterilidad, no siempre. La esterilidad puede ser una enfermedad que tenga que ver, ¿cierto? O alguna deficiencia, ¿cierto? Que tenga que ver con pecados ancestrales. Enfermedades muchas veces que tienen que ver con los órganos sexuales, ¿cierto? Que no fueron por un contagio, ¿cierto? Todo lo demás, sino que son más bien heredadas, ¿cierto? Pueden ser por causa de pecados ancestrales, cuando nuestros padres son fornicarios, etcétera, etcétera. Problemas psicológicos con el área sexual muchas veces tienen que ver con pecados ancestrales de nuestros padres, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muchas veces nuestra mente se atrofia, nuestro carácter se atrofia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir la vida, ¿cierto? Y muchas personas muchas veces han llegado a tener un grado de locura por causa de lo que les ha tocado vivir con sus padres. Y muchas veces se atrofian, ¿cierto? O quedan con limitaciones, muchas conexiones neuronales quedan dañadas por causa de los shocks que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, que un padre abuse de un hijo o de una hija, eso causa sí o sí un trastorno en los hijos. Más en los que se han enterado, en los que no se han enterado también, en los que vieron algunas cosas y peor aún en las víctimas. Causa un trastorno emocional, causa un trastorno de carácter, causa un efecto físico que puede llevar a adicciones, locura, perversión sexual, lujuria, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que también eso puede ser algún tipo de enfermedad o trastorno, o algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de depresión endógena o depresión que no tiene causa aparente, sino que es una persona que nació con una tendencia a la depresión. Y eso pasa, hermanos. ¿Cierto? Yo, ¿cierto? He podido ver casos de personas que nacieron con depresión. Nacieron deprimidos. No fue algo adquirido y fue muchas veces porque muchas veces hay algunos casos donde fueron concebidos por incesto, de hijos con su madre. Cosas muy terribles, hermano. Abusos en el hogar, el padre con las hijas, etcétera, etcétera. Entonces, fue una persona que nació en depresión. Con que ahora es considerado una enfermedad mental. Y una de las enfermedades que está, ¿cierto?, atacando más a las personas hoy en día. Entonces, ese tipo de enfermedades también puede tener, ¿cierto?, causas ancestrales por causa de los pecados ancestrales. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver uno. Joab, segunda de Samuel 3:29. Bueno, vamos a ver dos ejemplos en realidad para poder entenderlo bien. Segunda de Samuel 3:29. Y le voy a pedir a alguien si me puede buscar, ¿cierto? Segunda de Samuel 12 del 14 al 15. Alguno de ustedes, hermanos, si me puede buscar segunda de Samuel 12, 14 al 15. Yo voy a leer segunda de Samuel 3:29. Segunda de Samuel 3:29. Me pasé. Segunda de Samuel 3:29 dice lo siguiente. Dice: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Esta es una maldición que tuvo que proferir David, porque Joab asesinó a dos personas por causa de venganza, sin haberlo sabido David. Uno de ellos era Abner, ¿cierto?, que era uno de los generales del ejército del rey Saúl. El rey Saúl ya había muerto, ¿cierto?, y quedaba solamente un hijo, uno de los hijos del rey Saúl. Bueno, habían dos, pero por lo menos hasta ese tiempo bueno, en realidad había uno, pero había
hijo de Jonatán, o un nieto de Saúl que estaba por ahí, que después sale, ¿cierto? Pero, ¿cierto? El tema está que este general del ejército va a hacer las paces con David. David lo recibe, ¿cierto? Y hace paces con él, alianza, ¿cierto? De que no se iban a hacer daño ni uno ni otro. Y Joab, por causa de que Abner había matado al hermano de Joab, ¿cierto? Y que no había sido culpa de Abner, sino que el hermano de Joab empezó a perseguir a Abner en una de sus encuentros que tuvieron, y Abner le dio una cierta advertencia unas 2 o 3 veces. Le dijo, deja de seguirme o si no te voy a herir. Deja de seguir. Y él persistió y lo terminó hiriendo. O era él o era el otro. Entonces Joab, en modo de venganza, lo llamó con engaño para decirle de que había alguna otra cosa que hablar, y él llegó y lo apuñaló y lo mató. Entonces, dado que Joab hizo estas dos cosas a espaldas de David, pese a que David había hecho las paces, porque eso era el tema grave, que David había hecho las paces con él, lo había recibido y él se aprovechó de esa confianza para matar a esta persona. Bueno, el tema está que David profiere una maldición sobre toda su casa, sobre toda su genealogía, y es que no falte quien tenga flujo, ¿cierto? Versículo 29, ¿cierto? Quien tenga flujo, que está hablando de enfermedades del aparato reproductor masculino, ¿cierto? Especialmente, donde está hablando de enfermedades que producen, ¿cómo podríamos decirlo? Pustulentas, ¿cierto? A eso se está refiriendo con flujo, ¿ya? Quien padezca flujo, ni leproso, que es una enfermedad, la lepra, ni quien ande con báculo, cojera, ¿cierto? Ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Entonces vemos que es una maldición por causa del homicidio. Vamos a ver quién tiene 2 Samuel 12, del 14 al 15. A ver si lo pueden leer, por favor. Amén. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Lee el 18, por favor. 18. Sí. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ya. Entonces, vemos aquí de que, ¿cuál fue el pecado de David? Fue un pecado terrible, hermano, porque David no solamente adulteró, sino que asesinó. David primero dejó de ir a la guerra en los tiempos donde los reyes tenían que ir a la guerra. Y vio a una mujer, ¿cierto? Y la codició, ahí ya pecó ya, y ahí se metió o cayó en el pecado, y se acostó con esta mujer, sabiendo que era casada. Y esta mujer le informa de que quedó embarazada. Entonces, ¿qué hizo? Tramó un engaño para encubrir su pecado. Acuérdense que en Proverbios dice de que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, trajo a Ulías de la batalla porque él estaba en guerra, incluso hasta lo emborrachó para que él se fuese a acostar con su mujer y este hijo que le da David pasara por el de Ulías. O sea, imagínense el grado de perversidad, que es grave, por el tema de la maquinación, por el tema de la maquinación para encubrir el pecado. Entonces, como Ulías más encima era justo y no fue a ver a su mujer por el hecho de que sus compañeros estaban en guerra, y él dijo, ¿cómo yo voy a disfrutar con mi mujer si todos mis compañeros están en guerra y ellos no pueden hacer lo mismo? Entonces, ¿qué hizo? Lo devolvió a la batalla, pero envió mensajeros al general, ¿cierto? Que justamente era Joab, ¿cierto? Y le indicó, mira, cuando vayan a la batalla contra tal ciudad, ponlo de los primeros, ponlo con los más fuertes, ¿cierto? Y no pierdas cuidado. Entonces, ¿con qué intención era esto? Para que lo mataran. Y justamente murió Urías porque, Urías, ¿por qué? Porque
se fue en un lugar donde él no debía ir, ¿cierto? Y obviamente lo mataron y lo asesinaron. Por lo tanto, prácticamente fue David el que lo mató, porque él dio la orden, sabiendo que iba a morir en el enemigo, o sea, contra el enemigo. Entonces, después que murió, se trajo a la mujer y la tomó por, entre comillas, esposa. Entonces, dice aquí de que por causa de este asunto hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ¿cierto? Hacemos blasfemar el nombre de Jehová a los enemigos de Jehová. Miren el cristianito, miren lo que hace, claro, y cuántas otras cosas más. Entonces, eso, ¿cierto? Trajo consecuencias. Y la consecuencia fue que el niño de este adulterio, ¿cierto? O de esta fornicación, murió. Y murió de una enfermedad. Que debe haber sido una enfermedad. Hola, hijo. Bebecito. Ah, ¿va a ser tu tito, hijo? Te amo, mi niño. Oye, tírame un besito. Te amo, mocito. Buenas noches, bebecito. Perdón, hermano. Chao, hijo. Chao, hijo. Ese cepillo no, hijo. Bebecito, besito. Besito. Ah, regalón. Espérese. Les voy a presentar un bebecito hermoso. Aquí está. Uy, que no se mi cepillo. Se está lavando los dientes con el cepillo de la mami. Toma, ese es tu cepillo. Ese es su cepillo, hijo. Salude. Sí, sí, yo también quiero aprender. Ya vamos, hijo. Vaya, mi niño. Haga tu tito, pórtese bien. Si no, papito le va a meter el dedo al enchufe, ¿ya? Ya, perdón, hermanos. Entonces, ¿cierto? Vemos de que este pecado de adulterio de David y toda la maquinación que él tuvo, ¿cierto? Trajo consecuencias. Y trajo consecuencias de que el niño que nació tuvo una enfermedad y fue una enfermedad, debe haber sido no fácil de soportar como padre, porque estuvo por lo menos 10 días agonizando ese niño o sufriendo esta enfermedad. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Que dice que Jehová hirió al niño. Versículo 15. Jehová hirió al niño y el niño enfermó. Y enfermó una enfermedad de muerte que desde que enfermó hasta que murió pasaron por lo menos 10 días. Pero ¿cómo si Dios, como ese dicho que dice, Dios no castiga? Ya vimos de que Dios castiga, pero no en el concepto negativo. Lo que pasó que aquí, ¿qué pasó? Había una maldición. David provocó una maldición sobre ese niño al concebirlo en adulterio y más aún atrás de un asesinato, porque no solamente había un adulterio, sino un deshacerse del verdadero padre y no afrontar el pecado, sino encubrirlo, llegando al punto de matar a alguien para encubrir su pecado. Entonces, eso trajo una maldición. Jehová hirió al niño. Entonces, pero ¿cómo Dios va a hacer eso con un niño? Entonces, hermanos, el niño, por eso nosotros tenemos que ver de que realmente la visión de Dios trasciende lo temporal. Uno puede decir, uy, qué cruel y qué culpa tenía el niño, todo lo demás, pero lo que ese niño padeció durante esos 10 días, ¿cierto? No sabemos el lugar del reino de Dios que le tocó a ese niño. Acuérdense que Jesús dice claramente, de los que sufren es el reino de los cielos. Los que sufren, los que no son consolados, los que viven injusticia aquí en la tierra, después serán saciados. Entonces, ese niño, como muchos otros, tiene gran galardón, gran consolación, gran entrada al reino de Dios, en el sentido de participación del reino. Pero como nosotros vemos limitadamente muchas veces, no comprendemos lo que Dios hace. Si no lo comprendemos en nuestra vida, mucho menos en las cosas que vemos como testigos. Entonces,
Si nosotros no logramos comprender en nuestra vida de que las cosas que nos pueden pasar muchas veces tienen una trascendencia eterna que no vemos, ¿cierto? Y que Dios va a hacer lo que nos es provechoso. Porque el niño, ¿cierto? Claro que no tenía la culpa, cargó una maldición ancestral, pero en la resurrección va a ser compensado con lo que no recibió acá en la tierra. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, esa parábola donde el Señor Jesucristo habla del rico y Lázaro? Cuando el rico está en el lugar de tormento, dice: Señor, ¿cierto?, manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo en agua, ¿cierto?, y que lo pase para acá. Entonces dice: no, hijo, porque tú recibiste muchos bienes en la tierra, pero él recibió males y ahora es, ¿qué cosa? Consolado. Bueno, nosotros sabemos de que el seno de Abraham fue vaciado por el Señor Jesucristo, pero estamos hablando de que en el momento de la resurrección existe un consuelo para los males que hemos recibido. Entonces, ese consuelo es más importante que los consuelos que podemos recibir aquí en la tierra. Pablo lo dice: no se ha de comparar la gloria venidera con las tribulaciones o los padecimientos que vivimos nosotros aquí, que son temporales. Dice, no se ha de comparar, o sea, no tiene comparación una cosa con la otra. Bueno, entonces, vimos ese ejemplo. Vamos a seguir para ir avanzando. Y este quizás sí lo vamos a ver con un poco más de detalle. El aguijón en la carne. ¿Qué es el aguijón de la carne? Para poder entender esto vamos a leer 2 Corintios 12:7. Porque hay muchas versiones de qué es un aguijón de la carne. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Dice lo siguiente: y porque la grandeza de las revelaciones no me levantase descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a leer 2 Corintios 11, 29 al 30. Dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi debilidad o de mi flaqueza. Vamos a ver Gálatas 4, 13 al 15. Ya vamos a ir explicando. Gálatas 4, del 13 al 15. Que vosotros sabéis que por flaqueza o por debilidad de mi carne os anuncié el Evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi prueba, o mi tentación, dice en mi versión, que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, aquí habla, bueno, vamos a ver más versículos bíblicos para poder entender el contexto completo. Gálatas 6, 11 dice lo siguiente: mirad en cuán grandes letras he escrito de mi mano. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que podría ser este aguijón de la carne que dice Pablo. Vemos en los pasajes que vimos que ciertamente es un mensajero de Satanás, que llegaba cada cierto tiempo, ¿cierto?, y provocaba alguna cosa en él, ¿cierto?, que lo hacía estar en debilidad, como vimos en 2 Corintios 11, del 29 al 30, donde dice: me gloriaré, ¿cierto?, en mis flaquezas, en mis debilidades. También habla, ¿cierto?, en Gálatas, por ejemplo, de una flaqueza o una debilidad en su carne. Muchos piensan que puede ser una enfermedad, y aquí vemos, por ejemplo, que podríamos tener indicios que quizás tenga algo que ver con la vista. Incluso hay algunas teorías, ¿cierto?, que dicen de que puede ser epilepsia, y que por eso que andaba siempre con Lucas, que era médico. Lucas es obviamente el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió el libro de Hechos, donde ahí mismo sale de que hubo un momento que él empezó a estar siempre con Pablo, ¿cierto? Entonces, es probable de que por esa causa quizás, pero vemos aquí que por lo menos hay indicios de que esto tenía algo que ver con la vista, porque dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces, puede ser que
haya sido un problema de ceguera intermitente que venía, ¿cierto?, de cada cierto tiempo, ¿cierto? Este mensajero de Satanás que lo, ¿cierto?, que ponía ciego, puede ser, ¿ya? Vamos a ver 2 de Corintios 10:10. Dice lo siguiente. Dice: porque a la verdad dicen las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Puede haber sido tartamudez, puede haber sido un problema para hablar. Quizás no siempre, sino cada cierto tiempo venía este mensajero de Satanás y quizás acentuaba quizás este problema para hablar, porque dice, de presencia soy débil y mi palabra menospreciable. Quizás tenía problemas para hablar, ¿cierto? Vemos también un ejemplo en Hechos donde él empezó a enseñar y se alargó un discurso durante toda la noche, y tanto que un joven se quedó dormido y ¿cómo se llama?, se cayó desde un piso alto, ¿cierto? Incluso murió. Y Pablo oró por él y este muchacho fue resucitado. Entonces, quizás su forma de hablar, quizás había un impedimento, quizás tartamudez, dicen algunos, ¿cierto?, que quizás se acrecentaba más cada cierto tiempo, lo cual le impedía dar quizás un discurso fluido, o quizás siempre dar un discurso fluido, y tenía alguna limitación en el habla. Vimos de que puede ser visual, puede ser una enfermedad física, ¿cierto?, o puede ser una limitación en el habla, ¿ya? Vamos a ver, Josué 23:13. Vamos al Antiguo Testamento. Josué 23:13. Está después de Deuteronomio. Josué 23:13. Me pasé a Jueces. Dice lo siguiente. Dice: sabed que Jehová vuestro Dios no echará más esta gente delante de vosotros, antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vamos a ver Jueces 2:3. Dice lo siguiente: por tanto, yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Entonces vamos a ver aquí, ¿cierto?, que el aguijón de la carne muchas veces es para, como dice en 2 de Corintios 12:7, es para impedir que Pablo se gloriara. Es una necesidad, ¿cierto?, de que realmente Pablo aprendiera a mantenerse dependiendo de la gracia, por causa de la revelación que Dios le había dado, como lo dice el mismo Pablo. Ya sea una enfermedad física, ya sea una enfermedad en su cuerpo, ¿cierto?, ya sea un grado de ceguera, ya sea un impedimento en el habla, quizás una tartamudez, ya sea epilepsia, ya sea una debilidad, ¿cierto?, quizás hasta moral, no lo sabemos. Hay incluso algunos teólogos que hablan de que posiblemente haya sido una debilidad moral. No creo que haya mucha prueba bíblica para eso, pero haya sido lo que haya sido, el punto central es que el aguijón de la carne, ¿cierto?, es algo necesario, ¿cierto?, para mantener a la persona, ¿cierto?, dependiendo de la gracia de Dios, porque si no estuviese eso, la persona se apartaría de la gracia de Dios por causa de la revelación que Dios le está dando. Y cuando hablo de revelación, hermanos, no, por favor, yo no estoy hablando de sueños, ni de profecías, y que yo veo esto y que veo otro. Cuando hablo de revelación, hablo de revelación de relación con Dios. Pablo dice, ¿cierto?, de que él conoce un hombre fuera de él, ¿cierto?, si es fuera de él o dentro de él, no tiene idea, pero él sabe de que su hombre espiritual fue a los lugares celestiales a recibir palabras de revelación, ¿cierto?, que incluso son indecibles. Él habla sobre eso, pero no está hablando de sueños, ni de la revelación, ni que yo vi una nube, ni un ángel que me encargó hacer una cosa. Está hablando de lo que, de su nivel espiritual, del nivel de revelación relacional con Dios, de conexión, ¿cierto?, con Dios, que alcanzó su hombre espiritual. Por eso que pudo tener un ministerio
tan efectivo hasta el punto de que su ministerio tiene repercusiones sobre los gentiles hasta el día de hoy. Porque la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, prácticamente la mayoría de las cartas son cartas paulinas. Entonces vemos de que la influencia de su ministerio fue importante y es importante. Entonces, para poder usarlo de esa manera, Dios debía tratarlo, ¿cierto? Y mantenerlo en la gracia. Entonces, ese nivel de relación con Dios, de manifestación de la autoridad de Dios, de la gracia de Dios por medio de él, fue necesario mantener un aguijón. Porque si no, Pablo se iba a exacerbar, como él mismo dice, para que yo no me gloríe, para que yo no me enaltezca por causa de las revelaciones. Pero no está hablando de sueños, hermanos, de sueños proféticos y cosas así. Está hablando de revelación de Dios. Él habla mucho en misterios. Y vuelvo a reiterar, no es que yo ande encontrando sueños, y perdonen que sea tan insistente con esto, pero es muchas veces uno de los problemas que más he visto, ¿cierto? O que más se ve. El tema de seguir los sueños, seguir las revelaciones y que Dios me mostró, y Dios habla por medio de los sueños. Dios habla por medio de visiones. Es cierto, Dios lo hace, pero no es el centro de Dios, no es el propósito de Dios darte sueños, no es el propósito de Dios darte profecías. El propósito de Dios es revelarse a tu vida, revelarse a tu corazón, que tú lo conozcas, que tu corazón se conecte con el de Él, que tus sentimientos se conecten a los sentimientos de Dios, que a donde se inclina el corazón de Dios se empiece a inclinar el tuyo. Eso es revelación. Esa es la revelación más importante. ¿Amén, amados? Entonces, es sumamente relevante, por lo menos para el ministerio de Pablo, el aguijón. Mientras más autoridad tengamos del reino de Dios, ¿cierto?, más es necesario que nosotros aprendamos a estar dependiendo de la gracia de Dios. Y en el caso de Pablo, y quizás en el caso de algunas personas, sea necesario un aguijón en la carne, que es para mantenernos dependiendo de la gracia. Porque Pablo en 2 de Corintios 12 dice: yo he orado por lo menos 3 veces a Dios que quite esto de mí, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que está intentando decir esto de que era necesario mantenerte en debilidad para que se pudiera manifestar el nivel de autoridad y de poder que Dios quería manifestar a través del ministerio de Pablo. Amén, amados. Entonces, eso podría ser a grandes rasgos, este es un tema más profundo, pero a grandes rasgos una explicación breve de un aguijón de la carne. Es un tema más profundo, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para no pasarnos tanto. El próximo viernes vamos a ver que también, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver al tiro porque es un tema corto. Oportunidades que también, ¿cierto? Una de las causas espirituales de algunos grados, que algunas enfermedades, son las oportunidades para que Dios obre y manifieste su gloria y poder. Ejemplo, Juan 9:3 y 11:4. Juan 9:3, el ejemplo de el ciego de nacimiento, donde sus apóstoles o sus discípulos le dicen: Señor, ¿quién nació ciego? ¿Estos sus padres? O sea, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no pecó ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces vemos que esa enfermedad, ¿cierto?, del ciego de nacimiento, tenía un propósito de una oportunidad para que se manifieste, o Dios obre o se manifieste su gloria y su poder. Vamos a ver Juan 11:4. Juan 11:4 dice lo siguiente: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y estaba hablando de la enfermedad de su amigo Lázaro. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que, ¿cierto?, Dios sea glorificado por medio de ella. Y cuando hablaba de muerte, hablaba de no una muerte física, porque nosotros sabemos
por cierto el relato bíblico, que Lázaro murió. Y es más, Jesús llegó y ya llevaba 4 días en el sepulcro. Tanto que, como Dios se glorificó, que Jesús resucitó a Lázaro. Y mucha gente se convirtió. Entonces, fue para que Dios obrara y se glorificara, como dice aquí claramente Jesús. Entonces hay enfermedades que su causa espiritual es una oportunidad para que se manifieste la obra de Dios, se manifieste la gloria de Dios a través de una sanidad y Dios obre por medio de esa enfermedad para cumplir un propósito. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar. Importante. La enfermedad no trae la gloria de Dios. La enfermedad no glorifica a Dios. Es la sanidad de la enfermedad la que glorifica a Dios. En el ejemplo del ciego nacimiento, vemos de que no fue la ceguedad en sí misma la que glorificó a Dios, sino el hecho de que Jesús lo sanó. Vemos, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cierto?, el Lázaro, que no fue la enfermedad y la muerte de Lázaro lo que glorificó a Dios, sino la sanidad, la resurrección. Y muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que una enfermedad que llevamos está glorificando a Dios la enfermedad. Yo llevo esta enfermedad y esta carga, ¿cierto? Y estoy glorificando a Dios. No, es la sanidad de la enfermedad lo que glorifica a Dios. Entonces, si tenemos una enfermedad, debemos orar, debemos discernir cuál es la causa y lograr buscar la sanidad. Porque Jesús murió por nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. En el Salmo 103 dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Es un deber buscar la sanidad en Dios y esperar la respuesta. Y persistir en esperar la respuesta. ¿Ya? Ojo con eso. La enfermedad no glorifica a Dios. Es que yo tengo esta enfermedad y esto glorifica a Dios. No. Es la sanidad de la enfermedad que glorifica a Dios. Eso es una causa espiritual para que Dios obre, ¿cierto? O Dios quiera obrar a través de esta enfermedad. No que Dios use la enfermedad para algo, sino la sanidad de la enfermedad es la que manifiesta la obra de Dios, la que glorifica a Dios. Amén, hermanos. Ahora sí, lo vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Y el próximo viernes ya vamos a entrar a la última parte del estudio, que es causas de demonios y maleficios. Y enfermedades, ya vamos a hablar realmente demoníacas, causadas por demonios, o por este espíritu de enfermedad, o por algún espíritu de enfermedad, o por algún demonio que causa enfermedades. Amén, amados. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te exalto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy las gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu amor. Te ruego, Señor, que nos empieces a dar conciencia para romper toda maldición de enfermedades que quizás estamos padeciendo, que tienen alguna causa espiritual. Quizás estamos viviendo alguna prueba, quizás estamos viviendo algún castigo, quizás estamos viviendo alguna maldición ancestral que se ha manifestado en una enfermedad física, quizás o no, puede ser un aguijón en la carne, puede ser, no lo sabemos. Quizás es una oportunidad para que tú te manifiestes y te glorifiques a través de la sanidad de esta enfermedad. O quizás es una contaminación demoníaca. Te ruego que nos des luz, que nos ayudes a orar, a romper maldiciones, a examinarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos, a pedir perdón, a reconciliarnos, a cambiar nuestra forma de vivir, especialmente con nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición.